Ahora sí, le damos la bienvenida oficialmente. Matías Tombolini, economista, presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Bueno, hacíamos un repaso recién, ¿no? De las noticias de las últimas horas. Sí. Y ya tu mirada, bueno, da cuenta de la percepción que todos tenemos, ¿no? De que hay una crisis que se vive en lo diario y a la que mucha gente no puede hacer frente, ¿no? Sin dudas es una crisis de lo más pronunciado que ha habido en la Argentina en los últimos 20 años. Vamos camino a transitar una recesión que va a ser mucho más larga que la que el gobierno nos está anticipando. Esto se termina en marzo, se termina en junio. No. Esta crisis va a ser una crisis que va a durar por lo menos todo el 2019 y que se responde la idea de por qué va a durar tanto con una simple pregunta. ¿A ustedes el sueldo les subió más que los precios? No, a nadie. ¿Conocen mucha gente que le haya subido el sueldo más que los precios? A nadie. ¿Y qué argumento podemos encontrar si el ingreso va por detrás de los precios como para que el consumo levante? Lo que pasa es que este dato que vos tirás de todo 2019, bueno, en realidad no es novedad. Desde el gobierno hablan también de meses difíciles, pero ¿y el que no tiene trabajo qué hace? ¿Aguanta todo 2019? Bueno, me parece que ahí justamente está planteado el desafío en cómo le planteamos al gobierno que es necesario que cuide a los argentinos, no que cuide los intereses de empresas concentradas o que se fije el mejor modo de cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo escuchaba el anuncio del presidente, que de una manera muy parsimoniosa hablaba de cómo proteger a quien tiene un crédito UVA. No me parece mal, yo creo que hay alternativas superadoras a esta que plantea el presidente. Marco Labaña, de nuestro espacio, de Sergio Massa, ha planteado proyectos mejores que superan eso, pero me disparó una idea. La oposición le dijo al gobierno, mire, usted tiene que hacer algo con las tarifas, porque vos leías en los títulos hace un ratito, más de 2000% tenemos desde que asumió Macri, y los sueldos no subieron más de 110%, es decir, los sueldos que corren muy de lejos a las tarifas, que hoy generan situaciones como que las expensas a tiempo las pagan, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solo el 15% de los inquilinos. Hay otro 15% que no llegan ni a pagarlas, 35% de morosidad en lo que tiene que ver con los alquileres. Entonces, la pregunta es, ¿y si esa medida que toman con la suba la aplican para la luz, la aplican para el gas? Pero no. Siempre que hablamos de las empresas concentradas, lo que vemos es un gobierno cuya primera reacción no es defender a los argentinos. Ahora, Matías, leía un informe del Banco Mundial, remarca en este documento que el desempeño económico de Argentina va a ser negativo entre los países de América Latina, debajo de Venezuela. Bueno, una economía que se contrae y que tiene una contracción que aparte, podemos recorrer un ejemplo tenístico. Delpo está cuarto en el ranking. Estamos ya faltan 2 meses y medio para que termine el año. Si uno quisiera hacer la cuenta, ¿cómo haría Delpo para terminar 53 en el ranking? Le tendría que ir horrible de acá a fin de año. Bueno, Argentina estaba creciendo al 3% y termina cayendo al 2,5%. O sea, el tamaño de la caída es lo que tiene, esto quiere decir que los sueldos van a quedar 15% atrás de los precios. Chicos, esto quiere decir que las decisiones de los sectores medios son, hoy comprar algunos alimentos es una decisión que se piensa. Ustedes el año pasado o hace 2 años o hace 3, cuando iban al supermercado, ¿pensaban antes de agarrar un producto de la góndola del supermercado? No, ahora agarraba así. Cuando llegás a hoy, cuando vas a comprar, ¿no mirás mucho más lo que valen las cosas? Sí, ni hablar con las salidas a comer, con todo lo que es ocio, ¿no? Una familia, para salir a comer una familia afuera. Bueno, esas decisiones que vos hoy estás pensando, que no pensabas hace 3 años, son la mejor demostración de que es necesario de que el gobierno empiece a cuidar a los argentinos, que es lo que se ha olvidado hasta aquí. Matías, pero mientras tanto el gobierno no parece estar enfocado en este punto, de ninguna manera. Tenemos que mencionar, algunos dicen la bomba de las LELIC, algunos economistas dicen las decisiones que se están tomando no son las adecuadas. La pregunta es,
¿Cómo se sale o cómo se avanza a partir de este punto? Es que la respuesta nunca es económica, no es una receta de cocina. La respuesta la tiene que dar la política, que hasta acá no ha dado respuestas innovadoras. Yo creo que tampoco en el último gobierno. Me parece que no se ha encontrado un mecanismo que privilegie el mercado interno como el primer paso para ser competitivos en el mundo. Mira, Argentina tiene ahora un riesgo por delante, que es el triunfo de Bolsonaro. ¿Sí? En Brasil, a mí me genera bastante temor que Bolsonaro sea presidente de Brasil. Nosotros necesitamos integrar nuestra producción con la del resto del mundo. Pero para venderle al resto del mundo, también el gobierno anunció, bueno, tiene una fijación con el 2030, el gobierno, que dice que tenemos que exportar el triple, etcétera, etcétera. Para venderle afuera, tenés que vender adentro. Y yo digo, paralelismo con la música. ¿Les gustan los artistas? Digo, la música nacional. ¿Vos conocés muchos artistas que vendan su música afuera del país si antes no los escuchamos en la Argentina? O sea, no hay nadie que pueda vender su producto afuera con valor agregado, quiero decir, no commodities, si adentro no le damos un mercado interno que le permita testear y agregar valor. Eso no forma parte de las prioridades del gobierno, que me parece que tiene mucho anuncio de maquillaje y poca decisión concreta que suponga que quien tiene un comercio de barrio, quien tiene una pequeña industria, quien tiene un negocio y quien es un laburante, encuentre condiciones que permitan que llegar a fin de mes sea más fácil. Hasta acá nunca vimos al presidente parándose frente a la Cámara y anunciando algo que al final del anuncio vos digas, bueno, ahora sí, una jubilación adicional, una haber 14 que se podría pagar con lo derivado de la ganancia del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, una mejora en esto que decías vos. Un doble aguinaldo, como un doble Bolivia. aguinaldo, un bono extraordinario. Para el trabajador no han habido anuncios y me parece que eso es lo que determina justamente el curso de 34 meses en donde la Argentina tiene más inflación, más desempleo, menos crecimiento y más pobreza. Ahora, sigue siendo bajo el porcentaje de inversión extranjera directa en la Argentina. Y toda la inversión que llegó está muy vinculada a lo que no tiene riesgo. Vale decir que en energía hay una mejora, y esto hay que reconocérselo al gobierno, porque si hay algo estructuralmente complicado en términos de modelo que dejó la gestión anterior, fue justamente en materia de energía. Yo creo que ahí quedó una tarea pendiente, y este gobierno en ese sentido trajo inversiones. Ahora, solamente en eso. Después el resto de riesgo. Chicos, ¿ustedes vieron alguna cadena de ropa que se haya instalado en la Argentina? No, yo recuerdo cuando el gobierno decía hay que pagar a los fondos buitres porque de esa manera van a llegar las inversiones. Estaba por decirte lo mismo. Adrián, digo, ¿viste alguna cadena de yo tuve heladería. Cuando salí del secundario me puse primero una fábrica de ropa y después tuve una heladería. ¿Alguna inversión de riesgo? ¿Algún inversor que haya instalado una fábrica de, no sé, juguetes, de válvulas para autos? De algo que agregue valor. ¿Vieron inversiones? ¿Ustedes la vieron? Digo, capaz que yo no lo sé. No, de hecho los comercios locales tuvieron que comenzar a cerrar, pero de una manera asombrosa. Quería preguntarte por Brasil. Mencionaba Brasil y un eventual triunfo de Bolsonaro. Sí. ¿Qué podría provocar el ser socios tan cercanos, ¿no? En la economía? Me preocupan dos cosas de Bolsonaro. Primero me preocupa si efectivamente Bolsonaro va a empujar la economía brasileña. Es nuestro principal cliente y nosotros somos el tercer cliente de ellos. ¿Sí? Una relación muy estrecha. Hay que ver si el plan liberal en extremo que Bolsonaro plantea es un plan que va a atender solo lo financiero o va a empujar a la gran locomotora de América Latina que es Brasil. Y luego, si le va bien, ¿Bolsonaro tendrá intenciones de integrarse con la Argentina? ¿De buscar esa complementariedad que necesita la patria grande que es esta América Latina para poder venderle al mundo? ¿O Bolsonaro irá a buscar alianzas que nos excluyan? Y si la Argentina además no tiene un mercado interno fuerte, tener un presidente que no nos dé demasiadas oportunidades, bueno, refuerza la necesidad de tratar de ver cómo hacemos para que Argentina empiece pensando por los argentinos. ¿Qué hay de cierto de esta noticia que conocimos esta semana, que el Fondo Monetario va a exigir un ajuste fiscal de otros 60.000 millones de pesos? Bueno, no me asombra. Hoy el Fondo Monetario es coautor de la política monetaria. Lo charlamos en más de una oportunidad en entrevistas aquí en este mismo programa. Cuando vas al fondo tenés que entender que el fondo no te condiciona para prestarte,
te presta para condicionarte. Y esto es lo que el paso que dio la Argentina, que de alguna manera yo creo es lo que nos tiene hoy hablando. Hoy el país habla. Cuando habla de producción, terminamos hablando del ELIC, de dólar o de tasa de interés. Y cuando hablamos de plan de desarrollo, tenemos que ver si cumplimos o no cumplimos el acuerdo con el fondo. Un país no sale adelante con ese marco de desarrollo nacional, sino pensando en cómo generar industrias que agreguen valor y cómo hacer que la gente que compra en la Argentina, los argentinos, tengan una moneda más en el bolsillo, porque si no, no hay manera de que el país se desarrolle. Matías, hubo una gran polémica por la compensación a las empresas de gas, sí, ¿no? Que finalmente tuvo su marcha atrás, pero ahora marcha atrás relativa, porque en realidad de alguna manera es el Estado el que va a pagar, sí, esa compensación a las empresas. El privado va a tener esa compensación. Sí. A ver, haciendo una relación que no es para nada directa, una persona que ni siquiera tiene gas en su casa va a terminar pagando. Alguien que tiene la cocina eléctrica, que tiene todo eléctrico, paga de todos modos porque es argentino. Bueno, a ver, ahí, primero, me parece que era una locura absoluta que los usuarios que ya, digamos, estamos haciendo el ajuste. El presidente tiene que entender que no es que a partir de ahora empieza el ajuste lo haces vos en casa desde que asumió este gobierno, porque lo único que no aumenta como el resto de las cosas es el sueldo de cualquiera de nosotros. Eso para empezar. Después, por supuesto, esta compensación, que es una estafa centralmente porque no consumimos gas conociendo el precio de lo que estábamos consumiendo. Es como si estás comiendo en un restaurante y después de que comiste el postre, te está yendo y te dicen, venga, que me tiene que pagar la diferencia. Pero si cuando yo elegí los platos valían una cosa, no, pero me subieron los costos mientras usted elegía. Entonces no pude elegir de una manera sensata. ¿Dónde están las reglas claras de las que habla el gobierno? ¿Solo para las empresas? ¿Dónde está la verdad? Solo para las empresas. El otro tema es el marco jurídico. Si vos tenés un marco jurídico, el Estado tiene que ir a discutir hasta el fondo, y no el fondo monetario, sino hasta el fondo de la cuestión, y tratar de plantear la pelea. Lo que no se puede hacer es infantil. Por algo antes había subsidios. Los subsidios cubren la diferencia, no es que la empresa pone la distancia. Entonces, lo que hay que tratar es de que el Estado vaya a pelear con las empresas para repartir los costos de la crisis, pero si tiene que poner un subsidio, tendrá que poner un subsidio. Lo otro es un infantilismo. Ahora, que paguen todas las empresas, me encantaría, pero si hay un marco jurídico que tenemos que cambiar, finalmente la situación va a terminar siendo que pague el Estado, lamentablemente. Matías, ¿y quién puede acompañar este presupuesto 2019? No tiene un solo párrafo de crecimiento económico, todo lo contrario, hay que achicar el mercado interno. ¿Vos crees que parte de la oposición va a acompañar el proyecto del gobierno o la oposición en su conjunto lo va a rechazar? Bueno, a ver, acá hay dos cuestiones. El gobierno anterior siempre planteó, y hubo un año que no tuvo presupuesto, también le había pasado a Alfonsín, siempre planteó que los gobiernos tienen que tener su herramienta de gestión, porque son los que tienen legitimidad de origen. Lo que yo creo es que es lo que ha planteado Sergio Massa, es decir, este presupuesto es un mamarracho, lo que no significa que no haya responsabilidad por parte de la oposición para plantear todos los cuestionamientos que haya que plantear, abstenerse o votar en contra, pero no que dejar al gobierno sin la herramienta propia de gestión. Por supuesto, la oposición tiene que plantear que este es un presupuesto que manifiesta prioridades que nosotros no compartimos, porque es como si fuera una ley, como si fuera una reunión de consorcio, que es el momento en donde vos decidís cómo vas a gastar la plata en el edificio. Bueno, el presupuesto muestra el orden de las prioridades de un gobierno que ha elegido que los argentinos usemos más esfuerzo para pagar intereses de la deuda que para subsidiar el consumo de la energía adentro del país. Pero vos decís, uno tiene que manifestar en la discusión, digamos, todos aquellos puntos en los que haya disconformidad. Pero de todos modos, el kirchnerismo gobernó sin presupuesto. No, el kirchnerismo siempre tuvo presupuesto. El legislador, salvo un año. Bueno, un año gobernó sin presupuesto, quiero decir, es posible de hacer. Digamos, por supuesto, y de hecho, el legislador, pero Cristina fue clara en ese sentido. Era una locura no votar. A ver, esto no quiere decir que no se pueda abstener la oposición, sí, y dejar que la decisión final quede en manos del oficialismo. Sí.
la negociación política de los gobernadores con el gobierno nacional supone para lo que está el Parlamento, para construir esa diagonal que supone el diálogo. Si el gobierno no cede en nada, no tendrá ningún tipo de acompañamiento. Bueno, esto desde ya. Ahora, obturar la posibilidad de que en el Parlamento se llegue a distintos acuerdos es negar la posibilidad de la política. Y la política siempre debe privilegiar el espacio del diálogo, porque si no, terminamos justamente dándole la espalda a la sociedad a aquellos que creemos que la política tiene que otorgar soluciones, porque la respuesta cuando la política se aleja de la sociedad es Bolsonaro. Como a modo de conclusión, ¿qué país salió de su crisis ajustándose? Bueno, yo no conozco y creo que justamente de lo que se trata hoy es de privilegiar el interés de los argentinos. Te digo más, esta crisis económica ya se parece mucho a una crisis social. Y cuando en un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas tenemos problemas para que coman 40 millones, tenemos que revisar cómo están las prioridades de la Argentina. Gracias, Matías. Muchas gracias por haber venido. Bueno, pausa, la última. Vamos a la pausa, ya venimos.